Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Seguimos meditando en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy en el capítulo 13, versículos del 14 al 16, donde dice la palabra del Señor que ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Hasta ahí la palabra del Señor. En esta ocasión no se detuvieron en Pergue. En el siguiente capítulo veremos cómo al volver a esta ciudad sí que predicarán la palabra de Dios, pero no en esta ocasión en que solo estuvieron de paso. Antioquía de Pisidia era llamada de esa manera para diferenciarla de Antioquía de Siria. El camino fue largo y peligroso por la orografía del terreno y por los alrededores. Años más tarde, Pablo aludiría a este viaje en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 26, donde habla de las dificultades de ese viaje. ¿Qué hicieron al llegar? Bueno, ellos entraron, como solían hacer, en la sinagoga y se sentaron. Pablo no interrumpió, sino que escucha la palabra, la lectura de la ley y de los profetas y espera la oportunidad. El Evangelio no necesita imponerse a la fuerza, ni mucho menos con violencia. Puede sembrarse con respeto y con sabiduría. Dios abre puertas cuando estamos preparados. Él nos da oportunidades. ¿Estás listo para hablar cuando Dios te dé esas oportunidades? ¿Cómo lo recibieron en la sinagoga? La verdad es que le recibieron con respeto, le recibieron bien, pues le dieron el privilegio de poder compartir la palabra de Dios con la congregación. ¿Por qué les invitaron a hablar? Bueno, pues porque es la costumbre. Cuando algún peregrino, algún viajero llegaba a la sinagoga, llegaba a la ciudad, pues se les daba ese privilegio. También a Jesús, cuando regresó a Nazaret, después de su bautismo, le dieron la misma oportunidad de dirigirse a la sinagoga. Pablo aceptó la invitación. Cuando se invita a Pablo a exhortar a la congregación, no se espera una crítica, sino más bien una palabra que anime, que edifique, que espabile, que despierte. ¿Tus palabras levantan a los demás o los aplastan? Bueno, Dios quiere que tu exhortación siempre apunte a la redención, no solo a la corrección. El apóstol utilizó los pasajes del Antiguo Testamento para presentar a Jesús como Salvador, demostrando que el Antiguo Testamento precedía su venida. Él con toda seguridad, eh, Bernabé contaba con más experiencia que Pablo. ¿Por qué se levantó Pablo y no Bernabé? ¿No le dio la oportunidad Pablo o él mismo, es decir, Bernabé mismo invitaría a Pablo a hacerlo? Es muy probable esto segundo, ¿no? Pero que Bernabé fuera quien le invitara o le animara a hacerlo. Sea como fuere, esto nos enseña que debemos aprovechar las oportunidades que Dios nos da de exponer el Evangelio, razón por la cual debiéramos siempre estar preparados para ello. Dice el texto que hizo señal de silencio con la mano. ¿Por qué fue necesario? ¿Por qué tuvo que hacer esta señal? Bueno, pues porque en la sinagoga era habitual que la gente hablase entre tanto que alguien no llamara su atención. La sinagoga era un lugar de encuentro y la gente muchas veces se limitaba
a oír la ley y tal, y después comentaban entre ellos. En Hechos capítulo 21, verso 40, vemos que era habitual tener que llamar la atención si quería alguien dirigirse a los demás, ¿no? Ahora, ¿cómo interpretas esto a la luz de las palabras de Cristo? Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada. Mateo 21, 13. Si no nos cuidamos, podemos perder el respeto por las cosas de Dios y acabar siendo de tropiezo para quienes realmente buscan al Señor. En la iglesia debemos guardar el debido respeto y enseñar a nuestros hijos, con nuestro ejemplo, a hacer exactamente lo mismo. Varones israelitas y los que teméis a Dios. Bueno, ¿quiénes eran estos que temían a Dios? Bueno, pues los prosélitos religiosos que no eran judíos, pero que creían en el Dios de los judíos y se unían a ellos en los cultos a Dios. Esto significa que Pablo se dirigió a todos en general, no solo a los israelitas. El mensaje del Evangelio es universal para todos y el libro de los Hechos insiste en dejárnoslo claro. Con estas palabras, Pablo muestra respeto por las costumbres religiosas de su nación. Si queremos predicar el Evangelio, debemos acercarnos a los demás con respeto. Antes de hablar, escucha. Antes de predicar, ora. Pide a Dios discernimiento para poder conectar con la gente. Consciente de la especial relación de Dios con su pueblo Israel, Pablo no les va a dar la oportunidad de pensar que Dios estaba solo ligado a ellos, como pensaban la mayoría de sus contemporáneos, ¿no? Sino que Dios quiere llegar al corazón de todos. Queridos hermanos y amigos, este pasaje nos recuerda que Dios sigue hablando, sigue guiando y sigue escribiendo su historia en nosotros. Imagina que al llegar a una ciudad nueva, con culturas distintas, tradiciones arraigadas y personas que no te conocen, te piden que hables. ¿Cómo compartirías con ellos el mensaje de Cristo? En este Hechos 13, Pablo y sus compañeros enfrentan esta situación en Antioquía de Pisidia. Lo que hacen nos enseña cómo ser testigos eficaces en cualquier contexto. Este pasaje nos exhorta a estar preparados para compartir el Evangelio con respeto, claridad, valentía y eficacia. Y nos enseña que el Evangelio se comparte mejor cuando respetamos a quienes lo predicamos. ¿Estás atento a las oportunidades que Dios te da? ¿Que Dios te ofrece para compartir tu fe? ¿Estás listo para dar una palabra de exhortación cuando se te presente esa oportunidad? Que como Pablo podamos levantarnos con valentía y decir, oír, y decir, oíd. Oremos dando gracias a Dios por actuar en nuestras vidas. Dios sigue activo. Pidámosle que siga abriendo nuestros oídos para escuchar su voz. Que nos dé las oportunidades necesarias para exponer nuestra fe y el valor de aprovecharlas. Que Dios nos ayude a continuar aprendiendo de su palabra, a fin de poder vivir conforme a su voluntad para su gloria y su honra. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo, queridos hermanos. Disfruten de este hermoso día.